Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes se han unido a este webinar que lleva por título Modernización de la Dirección del Trabajo y sus implicancias en la industria frutícola. Hoy nos acompañan destacados expositores, pero antes, para abrir este webinar, dejamos con ustedes al presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, ASOEX, Iván Marambio. Bienvenido, Iván. Gracias, Cecilia. Bueno, buenos días. Bueno, nos encontramos aquí en este webinar que marca un hito bien relevante porque dentro de los ejes que nosotros hemos considerado para el futuro bien inmediato de la asociación, hemos considerado 10 ejes y uno de ellos es el tema laboral y donde básicamente lo que queremos hacer, más allá de las leyes específicas que vayan desarrollándose, lo que queremos hacer es conseguir que de una vez por todas, y eso es el eje, la legislación chilena consagre a la industria frutícola como un sector especializado, específico, en el cual reconozca que nuestra industria tiene temporada, tiene pics de contrataciones y tiene una serie de elementos que no permiten planificar, o más que no planificar, la planificación hecha se ven alteradas ya sea por problemas climáticos o por problemas logísticos, paros y bloqueos, etcétera. Todos los problemas que estamos acostumbrados que de tarde en tarde aparezcan. Y lo que estamos tratando en las diferentes instancias en que nos toca participar o que conseguimos es relevando el tema de que nosotros somos un sector especializado y que merecemos que la ley nos trate de una manera especial, tal y cual, por ejemplo, trata a la minería. Dicho eso, hoy día nos encontramos con el tema de la modernización de la Dirección del Trabajo, que como recordarán, la ley se dicta en octubre, la 21.327, la ley se dicta en octubre del 2021. Ella ha tenido varios temas importantes para nosotros que los panelistas nos van a explicar cómo siguen, cómo se han desarrollado. Me gustaría solamente recordar dos que tienen que ver con el registro de los contratos de trabajo y el registro del término de relación laboral, por un lado, que en su momento nos ocasiona problemas. Y en segundo lugar, la privacidad, la confidencialidad de la información, donde también se han visto algunos problemas. Hoy día nos encontramos con Marcelo Albornoz y con Paola Zúñiga, ambos de Albornoz y compañía. Marcelo, una persona que nos ha asesorado ya hace un buen tiempo y que tiene una larga experiencia, llegó a ser director del trabajo. Por lo tanto, es una persona que nos puede orientar y nos puede capacitar en los temas que hoy día nos convocan. Nos interesa mucho seguir en este tema, nos interesa mucho, como he dicho, es uno de los ejes de nuestra organización, de nuestra estrategia, el tema laboral, y por lo tanto esperamos que ustedes también nos indiquen cuáles son sus preferencias para ir desarrollándolas en el futuro. Entiendo que van a haber unos emails que unas direcciones de email donde nos pueden contactar. Y sí que sin más dejo con ustedes nuevamente a Cecilia para que comencemos con el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tus palabras. Y les recordamos que este webinar es organizado por ASOEX conjuntamente con su OTIC AgroCap y Sinfrut. Y también está participando con nosotros y le damos la bienvenida a este webinar también a Francisco Albornoz, quien es gerente del OTIC AgroCap. Y ahora ya para proseguir con este webinar, tal como decía Iván, nos acompañan Marcelo Albornoz y Paola Zúñiga. Marcelo es abogado de la Universidad de Chile y se ha desempeñado en diversos cargos directivos de gobierno, desarrollando parte importante de su trayectoria profesional en la dirección del trabajo, como director nacional, subdirector, jefe del departamento jurídico y director regional. Además fue miembro titular
del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, es profesor universitario y además asesora en materias laborales a empresas y organizaciones del sector privado. Por su parte, Paola Zúñiga es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Chile también, actualmente es abogada, senior en Albornoz y compañía, y su experiencia alcanza la litigación administrativa, especialmente en procedimientos de reclamación de resoluciones ante la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social. Asesora a empresas privadas en negociaciones colectivas y otros. Antes de comenzar y darle la palabra a Marcelo y Paola, les recordamos que pueden hacer sus preguntas, ya sea al chat o a la sección de preguntas y respuestas que se encuentra ubicada abajo de sus pantallas. Las estamos esperando y los expositores les darán respuesta a cada una de ellas. Este video, además, les será enviado a los correos de todos quienes están participando. Y ahora sí, sin más, dejamos con ustedes a Marcelo y Paola. Bienvenidos, Marcelo y Paola. Estos minutos son todos suyos. Bueno, primero, buenos días a todas las personas que hoy día están conectadas en este webinar. Agradecer la invitación de ASOEX y a AgroCap. Saludar a sus directivos, a Iván Marambio, a Francisco Albornoz y a Cecilia Casanova, que es nuestra anfitriona. Ya nos han presentado nuestra idea y para explicarles, nosotros con Paola nos vamos a distribuir esta presentación en dos grandes temas, en un tema más de contenidos en términos de lo que es los aspectos fundamentales de lo que fue esta reforma. Como decía Iván, esta reforma empieza a regir el año 2021, no exenta de polémicas y de problemas que aún persisten, y eso es uno de los primeros puntos que yo quería señalar, que en la presentación de Paola, y así como ella también lo va a realizar, lo va a comentar, hoy día persisten una serie de problemáticas que están asociadas a la base de datos y al sistema informático que funciona en la Dirección del Trabajo, que no está dando la oportunidad de entregar, sobre todo en el sector agrícola, y justamente aquí hay un sector como el de ustedes que sufre estos problemas computacionales o electrónicos de parte de la Dirección del Trabajo, que impiden, por ejemplo, hasta el momento lo que son las cargas masivas. Todos sabemos que el sector agrícola de temporada, el sector frutícola de temporada, es un sector de una contratación masiva, explosiva, en un periodo bastante corto de tiempo, y por lo tanto requiere herramientas. Ahora, la idea de esto, y esa parte la verá Paola, es dar las nociones fundamentales de cómo funciona el sistema digital, el sistema de la página web de la Dirección del Trabajo. Y por cierto, y sin ánimo de bajar expectativa, vamos a tratar en este lapso que siempre se hace breve de abordar los principales temas. Y nosotros sabemos que en estas oportunidades surgen preguntas de otro tipo, y es así como decía Iván, no va a ser la primera oportunidad en que nos vayamos a encontrar, y por lo tanto también entender que hay tópicos que a lo mejor no van a caber en este tiempo, en lo cual nos hemos concentrado en la modernización de la Dirección del Trabajo. No quiero, tenemos poco tiempo y hay que saber aprovecharlo, así que sin más preámbulo que plantearles, quiero partir con mi presentación. Bueno, como les señalaba, esta es una presentación de los tópicos fundamentales de la Ley 21.327, que mezcla una serie de componentes que se le denominan modernización de la Dirección del Trabajo. Como todos los nombres de las leyes a veces son un poco pretenciosos,
porque en estricto rigor es un cambio muy parcial, y no podemos decir que con esto la Dirección del Trabajo sufrió, experimentó alguna reforma de fondo, sino que más bien incorporó lo que podríamos decir la tecnología en el funcionamiento de su registro, y por otro lado lo que hace es capturar, objetivamente capturar la información laboral de todas las empresas, y ahí es donde hay un punto que, por cierto, que irá a pasar en el futuro, porque en esta base de datos van a estar concentrados mucha información que el día de mañana, por cierto, es para todos los efectos sensibles. Supuestamente, en el futuro, no sabemos si cercano o muy lejano, todas las fiscalizaciones debieran ser remotas, o la gran parte de ellas, en términos de lo que son los requerimientos de documentación, porque como ustedes me imagino ya han experimentado o saben por la experiencia que tienen, hoy día el sistema de fiscalización sigue siendo exactamente el mismo, es decir, la visita del inspector, el requerimiento, la documentación, la citación a la oficina y, por cierto, cuando corresponda la aplicación de la sanción. Esta ley trae algunos cambios, algunos yo creo que en el futuro también se abren, no solamente en el futuro, sino que a futuro o con el curso del tiempo, quizás también en alguna oportunidad podamos juntarnos y hablar derechamente de la fiscalización laboral, de los procedimientos de fiscalización, de cómo las empresas tienen que abordar una fiscalización y también cuáles son los derechos del fiscalizado. Porque una de las cosas buenas que trajo esta ley es que estableció una serie de derechos para el fiscalizado que, por cierto, hay que hacerlos valer. Y hacerlos valer, no esperen que el fiscalizador se lo haga valer por ustedes, sino que justamente ustedes tienen que hacerlo valer en el momento de la fiscalización. Ya voy a mencionar algunos de ellos en el curso de esta presentación. Bueno, el tema de los datos electrónicos no me quiero adentrar porque ese es una materia que abordará Paola con mucha detención y en forma bien específica. Pero por cierto, recordemos que acá, como hablaba al comienzo, vamos a volcar, o las empresas volcarán, una grandísima información laboral tradicional que se llevaba en carpeta, en archivos digitales, etcétera. Esa información hoy día está allá, ¿no? Las empresas hoy día creo que todavía no tienen esa conciencia de que están traspasando una gran cantidad de información. Y por lo tanto resulta un poco, un poco de incertidumbre pensar en qué va a pasar el día de mañana respecto de cambios que se vayan a producir con tanta información acumulada por parte del ente fiscalizador. Sabemos además temas que hoy día hay que estar muy presente en que el sistema de notificación se transforma en un sistema de correo electrónico. Hoy día ustedes me imagino que ya están experimentando hace bastante tiempo, sobre todo en la época de pandemia, ya había empezado por la vía de los hechos, por la vía de la necesidad de poder empezar a fiscalizar por correo electrónico. Hoy día ya esa fiscalización y esas notificaciones, citaciones, comunicaciones, es decir, todo lo que tenga que ver con la relación entre la Dirección del Trabajo y los fiscalizados se está haciendo de manera remota a través de correo electrónico, y lo importante aquí es entender que cuando llega un correo electrónico existe un plazo posterior de notificación en términos de que la notificación se hace efectiva al día 3 de haber recepcionado el correo electrónico. ¿Ya? La notificación no se entiende practicada el mismo día en el cual ustedes reciben el correo, sino que la fecha en que reciben el correo tienen que contabilizar al tercer día. Ese día es el día de la notificación para todos los efectos legales. Por ejemplo, si ustedes notifican el 31 de enero, ya les llega el correo de parte de la Dirección del Trabajo, de la Inspección X, del funcionario, etc. Ese trámite
se va a entender notificado al día 3. Por lo tanto, todos los plazos que empiezan a correr, especialmente para demandar judicialmente, para presentar una reconsideración, para presentar algún otro recurso, comienzan el día 3. Y lo otro importante es que también esta ley, los plazos, junto con esta notificación electrónica, los plazos son de días administrativos, días hábiles administrativos. Quiero señalar que hay 3 tipos de plazo. El plazo de días corridos, en que se cuentan todos los días del año sin distinguir entre festivos, sábado, domingo, sino que se cuentan de manera corrida. Los otros son los hábiles legales, en que no se cuentan los días domingos y festivos. Pero aquí, y para que ustedes tengan claridad, los trámites que se hacen en la inspección del trabajo y las notificaciones de carácter administrativo son, se computan como plazos legales, plazos administrativos, ¿ya? Y el plazo administrativo, a diferencia de los plazos legales o de los días hábiles generales, el día hábil administrativo se cuenta solo de lunes a viernes. Por lo tanto, no se cuentan ni sábados, ni domingos, ni festivos. Eso, por cierto, es bueno y positivo porque se le da al fiscalizado un mayor tiempo para poder realizar y poder entender notificado y poder acumular a lo mejor, tener más plazo para pensar en una reconsideración, etc. ¿Ya? Bueno, una positiva materia dentro de las muchas otras que significan una carga importante son los principios del procedimiento. Me voy a referir más adelante a eso. Derechos y deberes de los intervinientes, que también son importantes, y un capítulo que para mí en lo personal es bastante polémico, porque las nuevas categorías y montos de las multas, a mi entender, si bien la ley buscó categorizar adecuadamente las multas, si uno mira el resultado práctico de esa categorización de las multas, nos encontramos en que en vez de entender multas leves más bajas, tenemos multas más caras. Este es un problema que lamentablemente nadie ha planteado, pero si uno, y básicamente el problema surge, y lo voy a dejar mencionado porque no me quiero detener en esto, porque finalmente el sistema está funcionando con el tipificador de multa y con el cálculo de las multas que está, pero aquí estamos derechamente ante un cálculo y montos de multa que no debieran ser en cuanto a monto y cuantificación el que hoy día se está aplicando. Otras modificaciones no las vamos a tocar porque ya son misceláneos que no viene el caso concentrar el tiempo. También Paola va a profundizar en lo que son los registros de estipulaciones de los contratos, los plazos de 15 días de firmado, y los anteriores, bueno, ya se cumplió el 30 de abril del año pasado la publicación de la ley. Aquí lo más importante es que, y nosotros hemos recibido muchas consultas al respecto, aquí lo más importante es seguir subiendo información, y nuestro consejo ha sido privilegiar los nuevos contratos. Y esto se lo señalo porque hay muchas empresas que han ido acumulando contratos anterior a la vigencia de la ley, y se han ido generando un cuello de botella con los nuevos contratos, especialmente en empresas que requieren o que exigen para su operación muchas personas. Nuestro consejo ha ido de la mano de privilegiar los nuevos contratos y postergar un poco la actualización de los contratos anteriores. Básicamente porque privilegiar los nuevos contratos, a nuestro entender, significa estar en una mejor posición de justificación ante la Dirección del Trabajo
de los problemas que puedan existir. Recordemos además que la Dirección del Trabajo mantiene vigente una instrucción, que no sé si por mucho es conocida, de que puede haber una justificación del ingreso de la información enviada por cada persona, por cada empresa, de enviar una comunicación justificando por un periodo determinado que no ha podido subir la información. Esa es una herramienta que quizás también va a quedar en la retina de algunos y que posterior a este webinar lo podemos también profundizar. Bueno, los plazos de terminación, las terminaciones de contratos, así como se registran los contratos, también las terminaciones, y lo importante, como decía, el uso de los datos, de estos datos está protegido por la Ley de Protección de la Vida Privada de las Personas. Lo que yo señalaba al comienzo, en forma bastante desordenada, digámoslo, la ley introduce una serie de principios que tienen que ver con aspectos del procedimiento de fiscalización. Es interesante para mí que ustedes sepan distinguir o entiendan la distinción entre un procedimiento de fiscalización y la aplicación de las normas laborales en dicho procedimiento. Como todo procedimiento que realiza un servicio público del Estado, ¿ya? Como todo procedimiento que está establecido en la ley correspondiente, hoy día existe, ya hace bastante tiempo, una ley de procedimiento administrativo que regula los derechos, deberes y la norma cómo debe ser un procedimiento de fiscalización. Este procedimiento está sujeto a reglas de derecho administrativo, no de derecho laboral. Salvo, por cierto, que la ley laboral le entrega facultades a la Dirección del Trabajo para fiscalizar. Y en la ley de procedimiento administrativo, que muy poco se usa en la defensa de las fiscalizaciones y de las multas, esta ley innova positivamente, pero lo hace de una manera extremadamente desordenada que para cualquier lector no se entiende muy bien. Entonces establece derechos de responsabilidad, principios de responsabilidad, gratuidad, eficiencia, transparencia, publicidad, coordinación, impugnabilidad, probidad administrativa y control. Estos principios hay que entenderlos que son los mismos principios que están en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que es la gran ley que regula el funcionamiento público, y en la Ley de Procedimiento Administrativo que establece claramente cómo debe realizarse un procedimiento. Nuevamente, la Dirección del Trabajo por ley tuvo que sacar o emitir un procedimiento de fiscalización, y en ese procedimiento de fiscalización, en esa resolución del procedimiento de fiscalización, establece una serie de deberes de los fiscalizados, derechos del fiscalizado, deberes, obligaciones del fiscalizador, y esto es importante el día de mañana poder también transmitirlo de una manera más dirigida al procedimiento de fiscalización, quizá a partir de marzo en adelante, para que las empresas también tengan ciertas herramientas de defensa frente a fiscalizaciones que muchas veces son un poco o tienen un tono arbitrario. ¿Por qué digo esto? Porque en el procedimiento de fiscalización, y disculpen que me alargue en esto, pero en el procedimiento de fiscalización laboral que hoy día se aplica a las empresas, no existe un verdadero derecho a la defensa por parte de los fiscalizados. Y básicamente porque a ustedes llegan a fiscalizar, les requieren documentación, muchas veces no saben por lo que nos están fiscalizando, y después simplemente termina la fiscalización con la notificación de una multa. Entonces ustedes no supieron cuál fue el motivo de la fiscalización, cuál fue el criterio que se aplicó para la multa, y no tuvieron la oportunidad de defender. Hoy día esta ley sí permite, y lamentablemente en los procedimientos todavía vigentes, esto no se aplica
aunque hay que exigirlo, ustedes como empresas o fiscalizados tienen el derecho a saber por escrito el motivo de la fiscalización, el motivo, no estoy hablando quién denunció, cuándo denunció, no, esos son datos reservados, pero lo menos saber, porque cuando uno llega le piden el contrato, le piden los EPP, le piden el reglamento, le piden las liquidaciones, le piden una serie de cosas. Pero sí ustedes tienen derecho hoy día a saber el motivo por el cual lo están fiscalizando. Están fiscalizando porque no cumple con las condiciones de seguridad, lo están fiscalizando porque no ha escriturado los contratos, porque no ha pagado las remuneraciones, porque no ha pagado las horas extras. Y segundo, ustedes tienen el derecho de alegar defensas al momento de la fiscalización. Algo muy parecido a lo que pasa con los procedimientos sanitarios de la Seremi de Salud, en que el fiscalizador le entrega al fiscalizado un acta en donde levanta o constata hechos infraccionales y le da el derecho al fiscalizado o la oportunidad de poder hacer sus descargos. Lamentablemente eso en materia de fiscalización laboral no existe, pero hay que empezar a exigirlo. Esta resolución, como les señalaba, es la resolución 1241 que establece el manual de fiscalización de la Dirección del Trabajo y en donde en esta resolución, que la podemos compartir al final de este webinar a través de Cecilia, ustedes a lo menos pueden tener a la vista cuáles son sus derechos al momento de ser fiscalizados, ¿ya? Y los más importantes son conocer el motivo de la fiscalización y poder realizar alegaciones al momento de la fiscalización. Es lo que yo les señalaba. ¿Qué cosas son importantes? Brevemente, derechos del fiscalizado, ¿ya? Ser informado del procedimiento y contenido elemental de la fiscalización. Por lo tanto, ustedes pueden exigir siempre por escrito, a través de un correo electrónico, a través de una comunicación ingresada por la oficina aparte, ejercer el derecho que les otorga esta resolución 1241 de saber y ser informado el motivo de la fiscalización, ¿ya? Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase antes que concluya. Es decir, alegar significa descargos. Si el fiscalizador en el curso de la fiscalización le dice, mire, yo vengo porque acá me han dicho que no hay, ¿cómo se llama?, baño suficiente, bueno, ustedes le pueden exhibir los comprobantes de compra de equipo, le pueden exhibir una serie de antecedentes que justifica que ustedes están entregando los elementos de protección, las condiciones sanitarias o están entregando el pago de las remuneraciones. Es decir, ese derecho es un derecho sagrado que el fiscalizado hoy día tiene por ley que antes no tenía y hay que saber aprovecharlo. Ser notificado debidamente el resultado de las fiscalizaciones y eventuales sanciones. También deben ser notificadas aquellas fiscalizaciones que terminan sin multa y reclamar judicialmente contra resoluciones. Aquí también se abre la posibilidad de recurrir ante la propia dirección, incluso ante la Contraloría General de República, por fiscalizaciones o procedimientos que están con vicios del procedimiento. Lo importante es que esto hay que hacerlo antes de la notificación de la multa, porque una vez que se ha notificado la multa, lamentablemente las opciones de reclamación son estrictamente las que señala el Código del Trabajo. Esto es una reconsideración de multa o una reclamación judicial ante los tribunales del trabajo. Por lo tanto, la concentración en la defensa del fiscalizado tiene que darse en el curso de la fiscalización, antes que termine la fiscalización, que sabemos que es un lapso bastante acotado. Los derechos de los trabajadores, pedir revisión de la fiscalización, obviamente la confidencialidad de la denuncia. Yo les señalaba que ustedes tienen derecho a saber el contenido, el motivo por el cual están siendo fiscalizados, pero no en caso alguno los antecedentes de los denunciantes. Y por otra parte, las obligaciones del inspector son aplicar sanciones, no pueden aplicar sanciones injustas o arbitrarias. Lamentablemente esto es un concepto muy vago, muy amplio, pero por cierto, estando allí hay que empezar
a utilizarlo en la defensa que las empresas hagan al momento de la fiscalización. ¿Ya? En general, divulgar antecedentes, no me voy a detener en esto. Para ir cerrando mi intervención, la multa se categorizaron en 3 dimensiones: las multas leves, graves y gravísimas. Acá se definieron por ley. Lamentablemente la ley fue muy general en establecer los criterios de calificación y le entregó toda la implementación y la fijación de criterios a la Dirección del Trabajo. Es donde allí se da esta situación que estimamos poco razonable desde el punto de vista de los porcentajes. La naturaleza de la infracción, afectación de derechos laborales, número de trabajadores afectados, conducta del empleador. Por lo tanto, estos son los 4 criterios que la Dirección del Trabajo aplica. ¿Qué es lo importante antes de entrar en el detalle? Lo importante es que ustedes tienen como empresa, al momento de ser multados, analizar el detalle y los criterios que han sido aplicados al momento de la fiscalización. Es decir, ya la multa debe contener explícitamente el tipo de multa y los elementos que se han utilizado, ¿ya? Naturaleza, las infracciones materiales, las infracciones formales, si se trata solamente de un factor formal, como no escriturar un contrato, por no registrar el registro de asistencia, etc. Y otras son las infracciones materiales, que están más bien vinculados a conculcar derechamente un derecho, ¿ya? La dirección, de manera muy arbitraria, fijó valores, ¿ya? 0 y 1. Entonces, estos valores son muy acotados en cuanto a la posibilidad de que con 1 o 0 valor ustedes puedan tener una mayor o menor multa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el rango que existe entre la multa leve y la multa gravísima puede prácticamente desaparecer con estos ponderadores tan rígidos y tan acotados como lo estableció la resolución 1237, que es la que establece el manual de fiscalización. La categoría, los ponderadores que yo les decía, van de 0 a 1, 2, 3 y 4. El monto de las multas, si ustedes pueden mirar, ya aquí hay una grave arbitrariedad que en algún momento a lo mejor se puede abordar a nivel gremial. Fíjense ustedes que en materia de micro y pequeña y microempresa, en todo lo vamos a ver, el mínimo de una multa es una UTM. Y resulta que la multa leve, el monto menor de la multa, son 3 UTM. Es decir, la arbitrariedad con la cual yo les señalaba es que la ley fija un mínimo y la Dirección del Trabajo crea otro mínimo. Es decir, de 1 que está en la ley, la Dirección del Trabajo establece que el mínimo se parte con 3. Marcelo, se fue el audio. Si te puedes volver a conectar. Si puedes dar el audio nuevamente. Perdón. Ahí está. Entonces, si ustedes también miran en la multa, en la pequeña empresa, la multa mínima son una UTM, pero si ustedes se fijan, la multa leve, es decir, la más baja que ustedes le pueden aplicar, es 6. Es decir, de 1 a 5, la multa no existe, pero está en la ley. Entonces, acá tenemos un grave problema legal y administrativo en que la Dirección del Trabajo, en forma arbitraria, subió los mínimos legales en cuanto a la multa, porque la multa leve debería ir desde 1 hasta 3 UTM, pero lamentablemente
se fijó un criterio bastante arbitrario, ¿ya? Es donde yo les quería explicar cómo se grafica esta arbitrariedad en los montos de las multas. Por lo tanto, las multas, dependiendo de los criterios y de los ponderadores, debieran tener un rango menor al ser aplicadas en términos reales. Bueno, ya esto lo hablamos de las notificaciones electrónicas. Ya las cartas certificadas van a transformarse en una excepción y solo en aquellos lugares donde, u oportunidades en los cuales no pueda ser posible esta notificación por vía electrónica. Por lo tanto, la notificación por carta certificada pasa a ser una excepción o caso especial. El registro electrónico laboral lo va a analizar Paola. Yo quiero, en aras del tiempo, ahora darle la palabra a Paola, quien va a seguir y continuar con esta charla en aquellos aspectos ya más prácticos que a ustedes les signifique. Pero yo vuelvo, y para cerrar este capítulo, vuelvo a señalar que hoy día existen mayores herramientas que lamentablemente no se están utilizando muchas veces por desconocimiento para afrontar fiscalizaciones que puedan resultar arbitrarias o que puedan resultar sin protección de los derechos del fiscalizado y poder reclamar en el curso de la fiscalización actuaciones que no se condicen con una fiscalización justa y razonable. Así que agradecido por su atención y le doy la palabra a Paola Zúñiga a continuación. Ahora Hola, yo sí. tengo que quitar esto. Perfecto. Estoy compartiendo mi pantalla, quiero saber si la ven. Sí, se ve bien. Sí, perfecto. Habría Muchas que gracias. colocarla en modo presentación y queda bien. Sí, así es. ¿Se ve bien ahí? Sí, Sí, bien. perfecto. Bueno, como lo decía Marcelo, bueno, doy las gracias por la invitación y por supuesto, buenos días a todos. En consideración al tiempo vamos a ir avanzando en los detalles, ya que Marcelo nos dio los aspectos más generales y estructurales de esta modificación y esta modernización de la Dirección del Trabajo, que lo que busca es crear, por supuesto, registros electrónicos y un poco masificar la documentación laboral electrónica que la Dirección del Trabajo entendemos que va a mantener en línea. Entonces, esta gran cantidad de información que va a mantener la Dirección del Trabajo va a ser una especie de vitrina por parte de cada uno de los empleadores respecto de la realidad interna de el cumplimiento, particularmente de la legislación laboral. Digamos, idealizando el sistema, va a ser un sistema que va a permitir a los fiscalizadores eventualmente detectar infracciones en tiempo real, considerando, por supuesto, que tienen la obligación también y la instrucción, como también se mencionaba en la resolución 1241, de consultar si es que tienen a disposición documentación electrónica, tanto en el sistema, tienen los fiscalizadores la obligación de consultar esta información antes de iniciar un proceso de fiscalización. Entonces, es relevante ese detalle por cuanto hay una serie de elementos y que vamos a ver en el proceso también de registro de documentos laborales que van a dar cuenta específicamente de que los fiscalizadores tienen información casi automática que le genera el sistema respecto de las infracciones que se están, en las que está incurriendo cada empleador en la medida que elabora estos documentos laborales. Principalmente lo veremos respecto del finiquito más adelante. Bueno, respecto de los registros de documentos laborales que debe llevar la Dirección del Trabajo, ya sabemos que se deben registrar los contratos de trabajo,
en el sitio web de la ADT. Aquí habían plazos que ya están íntegramente cumplidos, entonces ya a estas alturas, por supuesto, los contratos vigentes firmados antes a contar de octubre del 2021 tenían 15 días corridos para registrarlo, y luego los contratos firmados antes del 1 de octubre del 2021 tenían un plazo de 1 año para incorporarlos a este sistema. Sin perjuicio de ello, también entendemos que la plataforma ha tenido importantes dificultades para cargar la información, y eso ha generado una serie de dificultades tanto para cargar propiamente la información y también para consultarla por parte de los fiscalizadores. Respecto del registro, en primer lugar, se debe establecer que esta es una obligación de los empleadores. Se debe registrar cada estipulación que tiene el contrato de trabajo, y el sistema es sumamente detallado respecto de que al requerir la información se van requiriendo, básicamente lo que hay que hacer es transcribir los contratos al sistema. Y una forma también de disminuir eventualmente el registro de contratos que se suscriben a nivel, digamos, de papel o en formato de papel, sería de plano suscribir los contratos a través de el portal MiDT. Este portal permite que el empleador ponga a disposición del trabajador el contrato con las cláusulas, por supuesto, que determine, cláusulas básicas, las menciones o las cláusulas esenciales, y luego también las cláusulas adicionales que quiera incorporar al contrato en virtud, por supuesto, de la naturaleza del servicio para el cual se está contratando el trabajador. Y en ese contexto, esa sería, digamos, a futuro una de las soluciones para no tener que estar firmando un documento en formato papel y luego estar cargando cláusula por cláusula en el sistema este tipo de información. Pero también eso genera una dificultad, y sobre todo en el ámbito agrícola, que es el manejo por parte de los trabajadores de su clave única, en primer lugar, que es una dificultad que ya hemos visto en innumerables oportunidades respecto de trabajadores que no tienen su clave única, que no la recuerdan. Por otro lado, que no tienen correo electrónico en el cual puedan recuperar dicha clave única, y además que tampoco tienen conocimiento de cómo manejar una aplicación, a veces ni siquiera un celular por el cual puedan acceder a esta plataforma de la Dirección del Trabajo. Entonces, eso también, esta plataforma supone, por parte de la Dirección del Trabajo, supone un conocimiento tanto del empleador, que se podría esperar que sí existe ese conocimiento, pero también supone el conocimiento por parte de los trabajadores de cómo funcionan estas plataformas digitales. Y eso es una dificultad que yo creo que va a ser más bien cultural y que va a requerir un cambio que no sé si va a ser posible en estas generaciones que ya no son nativos digitales, que no son personas que han nacido en un entorno virtual o digital. Es una dificultad importante y se presenta en el área agrícola. Hay algunas soluciones que nos presenta esta ley que la verdad que son relevantes. Por ejemplo, el emitir, también existe la obligación de registrar las cartas de despido y los finiquitos, ¿cierto? Y en ese sentido, también para el ámbito agrícola, considerando la carga de trabajo que genera ciertos disparos en las dotaciones de trabajo por temporada, eventualmente esto podría significar una salida para resolver el tema de aquellos finiquitos que se emiten y nunca se firman. ¿Ya? Y finalmente tenemos trabajadores que no firman el finiquito y luego son nuevamente contratados. Entonces, aquí esta podría ser una gran solución, pero también tenemos esa traba que ya les mencionaba respecto de la falta de formación en plataformas digitales para este tipo de trabajadores, para el perfil. Respecto del plazo para el registro obligatorio, entendemos que el plazo final quedó para junio del 2023 respecto de las modificaciones y terminaciones de contratos de trabajo, de los libros de remuneraciones electrónicos, del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, del Comité Bipartito de Capacitación, reglamentos internos, pactos especiales de condiciones de trabajo, sanciones en contra de los trabajadores, que quiere decir cartas de amonestación,
instrumentos colectivos, registros de asistencia, feriados, licencias y permisos del trabajador. Además, en esta plataforma van a estar todas las autorizaciones que entregue la Dirección del Trabajo a determinadas empresas, y esto también es sumamente relevante. Por ejemplo, cuando existan resoluciones que autorizan la centralización de documentación laboral, el fiscalizador, en base, por supuesto, a la ejecución del manual de procedimiento que fue establecido por la ley, por la resolución 1241, determina la obligación del fiscalizador de, si existen documentos en plataforma digital que están a disposición en la plataforma de la Dirección del Trabajo, tiene la obligación primero de consultar esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que también ya va a haber un menor requerimiento de información y se entiende que eventualmente estas fiscalizaciones, sobre todo que tienen que ver con el cumplimiento de cláusulas contractuales o con el cumplimiento de requisitos formales respecto de la documentación laboral, eventualmente se van a transformar en fiscalizaciones de escritorio. Y estas fiscalizaciones de escritorio se van a desarrollar sin perjuicio, por supuesto, de que el empleador pueda aportar otra información que sea relevante. Pero, y obviamente no va a ser a espaldas del empleador tampoco, o sea, estas fiscalizaciones se realizan, por supuesto, con conocimiento del empleador, puesto que el fiscalizador tiene la obligación de informar cuándo se inicia un procedimiento de fiscalización y en qué contexto se está desarrollando. ¿Ya? Esta información lo que hace también es dejar a la vista, digamos, la realidad documental de cada una de las empresas, y por supuesto que va generando, y yo creo que a medida que vaya avanzando y se vaya perfeccionando este sistema, que ha sido muy lenta su incorporación, que ha sido muy lenta su estabilización en la recepción de documentos, y por esa razón, a través de los decretos supremos, se ha ido extendiendo el plazo para registrar la documentación, ya que no han tenido la capacidad técnica para recibir tanta información y tampoco han tenido la capacidad técnica para actualizar de forma inmediata el sistema. De hecho, actualmente aparecen cada cierto tiempo nuevas trámites que se están incorporando a la plataforma MIDT, y eso va haciendo, digamos, de manera más fácil el cumplimiento de esta obligación, registros de contrato y todo, pero, por ejemplo, no se pueden registrar todo tipo de contratos porque no existen ciertas cláusulas o ciertos requisitos que estén establecidos dentro de la plataforma para contratos especiales. Entonces, entendemos que esta plataforma está en desarrollo y entendemos también por eso la laxitud de la autoridad de abrir esta puerta para extender los plazos a fin de que se pueda llegar con una plataforma que pueda recibir toda la información que debiera estar en el sistema. Sabemos que hoy la información que debiera estar en el sistema no está, y no es posible recibirla aún en la forma en que fue ordenada, digamos, incorporar al sistema por parte de la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo. Bueno, respecto de los documentos laborales electrónicos, y esto es una mención especial, en efecto, en el diario oficial, el 27 de julio del 2021, se publicó la Ley 21.361, perdón, que modifica particularmente el artículo 162 del Código del Trabajo respecto al contenido que deben tener las cartas de término de contrato de trabajo, y además establece modificaciones al artículo 177 respecto de documentos laborales electrónicos, restringiendo en cierta medida el poder liberatorio de los finiquitos laborales. La vigencia de esta ley quedó supeditada a la dictación de una resolución por parte de la Dirección del Trabajo para la implementación de este tipo de documentos laborales electrónicos, y en base a ello se dictó la resolución exenta 1340. Esta resolución finalmente establece, en primer término, que el nuevo contenido de las cartas de despido tienen que cumplir con las formalidades legales señaladas, digamos, en la norma, debe ser siempre por escrito, se deben entregar personalmente, enviarse por carta certificada al domicilio consignado por el trabajador en el contrato.
El contenido tiene que establecer la causal legal invocal, los hechos en que se funda la causal, la oferta irrevocable de pago, si es que estamos hablando de un despido por necesidad de la empresa, y se debe informar que el estado de pago de cotizaciones está, digamos, al día. Respecto de los nuevos requisitos que establece esta resolución 1340, señala como obligatorio incluir adicionalmente estos requisitos, informar al trabajador que si se otorgará el finiquito de forma presencial o de forma electrónica. Es decir, en la carta de despido ustedes deben decir de qué forma se va a entregar el finiquito del trabajador dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la separación del trabajador, ¿cierto? Entonces, en ese escenario, ustedes tendrían que informar eventualmente la diferencia aquí es si el finiquito se entrega de forma electrónica, se debe señalar que está a disposición del trabajador en la página, en el portal MIDT de la Dirección del Trabajo, al cual puede acceder a través de su clave única. ¿Ya? En ese escenario, el empleador debe señalarle expresamente al trabajador que es voluntario para el trabajador aceptar, firmar y recibir el pago de forma electrónica. Es decir, que si el trabajador rechaza esta solicitud, el empleador está obligado a emitir también dentro del plazo, desde el mismo plazo de 10 días hábiles, está obligado a emitir un finiquito para que sea suscrito presencialmente ante notario. ¿Ya? Entonces, esa es, digamos, otra nueva exigencia para el empleador, y que va a depender, por supuesto, de la anuencia del trabajador. Es decir, yo pongo a disposición de un trabajador un finiquito electrónico en el día 3 de ese plazo de 10 días hábiles, y resulta que el trabajador me lo rechaza al día siguiente, entonces yo tengo que poner a disposición de él, tiene que señalar el trabajador por qué lo rechaza, y si es por un tema de montos, puedo poner el finiquito con una revisión de los montos, o si no, poner el finiquito a disposición por la vía presencial para que lo firme ante notario. Del día 3 tengo 7 días hábiles. Ahora, si el trabajador le pongo el finiquito a disposición dentro de los 10 días hábiles y pasan los 10 días hábiles y el trabajador no dice absolutamente nada, tengo 3 días, cumpliendo los 10 días, tengo 3 días para poner a disposición del trabajador un finiquito en formato presencial para que sea firmado ante notario. Y finalmente, que es otra de los elementos que le quita poder liberatorio al finiquito, finalmente tengo en la carta de despido, tengo que informarle al trabajador finalmente que él, al momento de suscribir el finiquito, puede realizar cualquier reserva de acción. ¿Ya? Y el pago del finiquito, por supuesto, por expresa disposición legal, no estará sujeto a que el trabajador firme el finiquito sin reserva de acción. ¿Ya? Que esto era, digamos, una condición especial. En ese contexto, estos procedimientos regulados por la resolución 1340 y las modificaciones introducidas vienen a otorgar plena validez a la renuncia voluntaria, al término por mutuo acuerdo, al finiquito laboral, que hayan sido otorgados de manera electrónica a través del portal de la Dirección del Trabajo. Sin embargo, también considera una importante, digamos, disminución del poder que tenía el finiquito al momento de terminar la relación laboral, por cuanto aquí se abren todas las posibilidades para que el trabajador, a través de un clic, realice una reserva, aun cuando la reserva sea infundada. Y en ese escenario se le dan todas las alternativas para ello. Al momento de informarlo en la carta, también se señala, y al momento de la suscripción del finiquito laboral, a través del procedimiento electrónico, también se abre esa posibilidad para el empleador, a través de un clic, llenando una casilla, señalar que reclama algún concepto y que, por supuesto, realiza alguna reserva de acción. Entonces, bajo esa perspectiva, el poder liberatorio que tiene el finiquito en la actualidad ha estado totalmente, digamos, ha estado afectado. O sea, ya no es lo que era. Y también no solamente por todas estas oportunidades que tiene el trabajador para hacer la reserva de acciones y aún percibir los pagos por concepto de término de la relación laboral, sino que también
porque luego de todo esto, una vez suscrito el finiquito, y aún cuando lo hubiese suscrito sin reserva de acciones, existe también a través de esta ley de modernización de la Dirección del Trabajo que genera este finiquito electrónico, existe la posibilidad de que el trabajador alegue la nulidad del finiquito en todas sus partes por haber incurrido el empleador, por ejemplo, en algún vicio del consentimiento. Bueno, eso digamos, supone una posterior judicialización y eventualmente también una discusión respecto del poder que tiene el finiquito para terminar con la relación laboral. Entonces, todos estos antecedentes lo que hacen es disminuir el efecto que tenía el finiquito anteriormente, porque antes cuando se firmaba un finiquito en condiciones normales, se firmaba sin reserva de acciones, el empleador podía quedar tranquilo porque finalmente esto ya era una contingencia cerrada, ya no existía ningún riesgo. En este escenario se abren nuevas puertas y por supuesto se le entregan muchas facilidades a los trabajadores para, a través de completar una casilla, a través de la posibilidad de rellenar esto al momento de la suscripción del finiquito, e incluso en la comodidad de su casa frente a un computador, realizar una reserva de acciones que finalmente lo que hace es perpetuar los riesgos que existen al término de la relación laboral, riesgo de judicialización. Sin embargo, también tenemos que considerar que los finiquitos que se otorgan, digamos, por las vías tradicionales o por las vías habituales que nosotros ya conocemos, también tienen valor. Y bajo esa línea es el empleador el que puede decidir cuál es la medida más apta para sus intereses, por supuesto, para poner a disposición del trabajador el finiquito. En ese contexto también, una vez que se pone a disposición de manera presencial el finiquito, en ese caso el trabajador no puede negarse a aceptar ese finiquito de manera presencial. Él no podría optar por tener si el empleador está otorgando un finiquito, digamos, presencial, no podría el trabajador decir, no, yo lo quiero vía electrónica. Esa no es una opción del trabajador. Respecto de la carta de renuncia voluntaria, aquí hay cosas también que son relevantes y que facilitan un poco la operatoria o el trabajo que pueda tener recursos humanos en materia de tramitación y manejo de documentación laboral. El trabajador, en primer lugar, puede renunciar, puede emitir una carta de renuncia voluntaria en el portal de MIDT también, utilizando su usuario como trabajador, un perfil de trabajador, y en ese contexto ingresa con su clave única y va al detalle, digamos, de las actuaciones del ministro de Defensa y puede emitir una carta de renuncia voluntaria. Sin embargo, y la firma electrónicamente a través de su clave única. Sin embargo, esta carta de renuncia no va a tener efectos si no es notificada al empleador. Es decir, el trabajador puede emitir una carta de renuncia, pero si la carta de renuncia jamás es exhibida al empleador, esa carta de renuncia no tiene ninguna validez. Por lo tanto, se debe exigir, por supuesto, que si un trabajador renuncia, porque es típico que el trabajador que se renunció y no aparece más, y hay que despedirlo después por inasistencia injustificada, o hay que tomar otras medidas, y eventualmente para efectos de terminar una relación laboral por carta de renuncia, lo más recomendable es pedirle al trabajador que le emita a través del portal MIDT y que le envíe por correo electrónico al empleador. Y ahí queda acreditada, por supuesto, la fecha de notificación de la carta de renuncia, y esa carta de renuncia puede ser invocada por el empleador ante un eventual reclamo del trabajador. Respecto al mutuo acuerdo de las partes, nuevamente aquí existe la posibilidad de terminar la relación laboral y de generar un finiquito entre las partes, señalando, por supuesto, la causal de mutuo acuerdo, y en ese contexto, si se llega a un acuerdo con el trabajador, lo más importante, por supuesto, sobre todo en escenarios que son más bien riesgosos, es hacerlo a través de la página de la Dirección del Trabajo y suscribir el finiquito de manera, digamos, de manera más bien rápida, sobre todo con el tema de los mutuos acuerdos. Y en él se establece, se pone a disposición del trabajador el finiquito con la propuesta de indemnizaciones voluntarias si las consideran, y se cumplen con las mismas
con los mismos requisitos de los finiquitos de los finiquitos electrónicos. O sea, esas son como como las exigencias para emitir este mutuo acuerdo de las partes. Respecto del finiquito laboral, como ya lo hemos dicho, es el ex empleador el responsable de ingresar todos los datos en el portal y ponerlos a disposición del trabajador, en este caso, ingresando los datos. Ahí se tienen que ingresar todos los datos, se tienen que ingresar el nombre del trabajador, el domicilio, piden incluso los montos de las indemnizaciones, los montos de descuento, indemnizaciones por término de la relación laboral, sean indemnizaciones por año de servicio, sustitutiva al aviso previo, ese tipo de detalles. Existen otros contratos especiales para los cuales no se pueden emitir finiquitos electrónicos laborales, como podrían ser, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que se aleja un poco del giro de ustedes, pero finalmente aquellos trabajadores que se dedican al área de la educación, que tienen indemnizaciones especiales, como las del estatuto docente, esas casillas no existen todavía en el sistema. Entonces, como este sistema se está implementando, tiene solamente las casillas generales y más utilizadas, y se entiende, por supuesto, que a medida que vaya avanzando el sistema existirán otras opciones, pero por este caso, para ustedes, para el caso de ustedes, eventualmente sí existen posibilidad de emitir los finiquitos laborales considerando todos los detalles que tienen que incorporar en la plataforma. Y la plataforma también es súper amigable, la interfaz es fácil, es intuitiva y permite ir avanzando paso a paso, incorporando la información que se requiere y va un poco en orden a lo que la estructura de un finiquito debe contener. Paola, ¿Sí? ya que estamos viendo justamente lo que son contratos, despidos, finiquito, etcétera, mira, sabes que hay preguntas que a lo mejor sería bueno irlas colocando en el mismo contexto del tema que estás tratando, porque Sí, dice que sí, se puede despedir a un trabajador con una carta enviada por mail o todavía rige el enviar la carta certificada, etcétera. Si se puede despedir a alguien en el fondo sí. por un correo electrónico. No, no. Bueno, a los trabajadores hay que cumplir con los requisitos para el término de la relación laboral, hay que cumplir con los requisitos establecidos en la ley, y la notificación de las cartas siempre debe ser por carta certificada o personalmente. Lo que sí se puede hacer, y que digamos que podría ser una práctica relevante, es enviar la carta de despido por correo certificado y enviar paralelamente un correo electrónico al trabajador. Pero eso después de haber enviado la carta por correo certificado. ¿Por qué razón? Porque si ustedes envían una carta por correo electrónico, no siendo esa la forma legal de notificación de la demanda, porque la ley dice, el término de la relación laboral debe notificarse personalmente o por carta certificada. Entonces, si ustedes no cumplen con ninguna de esas dos, el despido podría ser considerado verbal. Podría ser considerado un despido verbal. ¿Ya? Entonces, ese riesgo constituye, digamos, eventualmente un recargo del 50% de las indemnizaciones por año de servicio. Entonces, como no está incorporado ese requisito actualmente en la ley, eventualmente ustedes pueden informar el término de la relación laboral por correo electrónico, pero una vez que hayan enviado la carta de despido por correo certificado o una vez que el trabajador ya le hayan entregado personalmente la carta de despido. ¿Sí? Ok. Otra observación, disculpa Cecilia, otra observación respecto de eso, es súper importante también que ustedes en los contratos de trabajo consideren a los trabajadores. Hay una exigencia legal de que ahora se debe incorporar a los contratos de trabajo como una cláusula casi básica, esencial, el correo electrónico de los trabajadores. Y que una vez que ingresen el correo electrónico de los trabajadores, además en el contrato de trabajo se sugiere incorporar una cláusula en que el trabajador autoriza a enviar a su correo, obviamente que tiene que ser un correo personal, no corporativo, entonces que autoriza a enviar a su correo personal que está indicado en el contrato de trabajo toda documentación laboral que se genere con ocasión del desarrollo de este vínculo contractual con el empleador. Entonces la idea ahí es amarrar un poco todo el tema y decir, claro, yo estoy
estoy cumpliendo con la ley. Por un lado, notifico la carta de despido por correo electrónico, carta certificada, pero además también estoy autorizada por el trabajador a que cualquier cosa que pase en el ámbito laboral, yo se la voy a comunicar por correo electrónico. Esa es. Sí, acá hay un caso, dice, se despide a un trabajador sin previo aviso y se informa en portal de la Dirección del Trabajo. Y el trabajador no firma la carta de despido, en la tarde presenta licencia médica. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo justamente de que pasen este tipo de cosas. O sea, que eventualmente ustedes emitan una carta de despido que no está siendo notificada al trabajador, ¿ya? Aquí sería importante, por ejemplo, establecer, porque aquí ustedes emiten una carta de despido, aquí existen obligaciones que se han establecido para los empleadores, en primer término para los empleadores, y ya lo veremos más adelante, no sé si ya nos va a alcanzar el tiempo, la verdad, lo veremos más adelante, al menos se lo voy a comentar, respecto de que para los empleadores existe la obligación de incorporar un correo electrónico en donde deben recibir las notificaciones de la Dirección del Trabajo. Esto es súper importante porque ahora en la actualidad se están presentando, están apareciendo multas ejecutoriadas a empleadores que tienen una dirección no actualizada registrada en el sistema de la Dirección del Trabajo y a través de esa dirección se están notificando las multas, ¿ya? Entonces, en ese escenario también es súper importante hacer una revisión de cuál es el correo electrónico que ustedes están registrando en el sistema, y porque a ese correo electrónico la Dirección del Trabajo se va a comunicar con ustedes de forma oficial. O sea, a ese correo electrónico se va a realizar la notificación. Y respecto de los trabajadores también, los trabajadores tienen la obligación de registrar su correo electrónico en el contrato de trabajo, porque es a través del contrato de trabajo que se realizan, que la Dirección del Trabajo realiza estas notificaciones de término de la relación laboral. Entonces, si este trabajador no tenía un correo electrónico asignado porque es responsabilidad del empleador subir esa información del trabajador, entonces le envías una carta de despido de la que no tiene noción, que pudo haber tomado conocimiento con la consulta a su sistema de MIDT, pero desconocemos cómo tomó conocimiento de esa notificación de despido. ¿Qué es lo que hace el trabajador? Me van a despedir, no me han notificado todavía por las vías formales, entonces yo voy a pedir licencia, y si el despido es por necesidades de la empresa, es imposible despedir a un trabajador por necesidades de la empresa cuando está con licencia médica. Existe una prohibición legal, o sea, es posible. Es posible, digamos, fácticamente posible, pero eso conlleva un recargo legal adicional por despedir a un trabajador que está gozando de licencia médica. Entonces, en ese escenario también es importante cumplir con las formalidades legales y no confundir lo que son las formalidades legales que están establecidas, digamos, en la ley para el pago, en el artículo 162, con aquellas obligaciones que tenemos con la Dirección del Trabajo para efectos de la comunicación con la autoridad, ¿ya? Entonces, ahí hay que distinguir. Y para asegurarnos siempre de que no ocurran este tipo de cosas, que por ejemplo nosotros le mandemos un correo electrónico al trabajador y le digamos, mira, hoy día te vamos a despedir, aquí va la carta, y después de mandarle ese correo, vamos al correo certificado a depositar la carta de despido. En efecto, el trabajador en el intertanto, entre que le avisamos por correo electrónico que depositamos la carta de despido, perfectamente él puede emitir una licencia médica y no existe ninguna posibilidad para el empleador de rechazar la licencia médica porque todavía no se le ha notificado legalmente el despido al trabajador. Yo no sé si logro darle respuesta, si se entiende la respuesta respecto de la consulta planteada, Cecilia. ¿Sí? Por Sí. lo menos quedó clarito. Ya, muy bien. Vamos entonces, bueno, respecto del finiquito laboral, como ya decíamos, el finiquito laboral, estamos hablando del finiquito a nivel electrónico, y en ese contexto el trabajador siempre tiene la posibilidad de rechazar este finiquito electrónico dentro de los 10 días, ¿ya? Y si lo rechaza dentro de los 10 días, entonces al empleador le queda menos tiempo para poner a disposición del trabajador
un finiquito de forma presencial. Pero si el trabajador no dice nada durante los 10 días, se cumple el día 10 y el empleador tiene la obligación de poner a disposición de forma presencial un finiquito dentro de los 10 días, dentro de los 3 días hábiles. ¿Y qué es lo que se sugiere después de eso? Pagar el finiquito. Independiente de que el trabajador no lo firme, todas las montos que aparecen en el finiquito se deben transferir a la cuenta que habitualmente se le paga al trabajador la remuneración. ¿Por qué motivo? Porque eso genera un riesgo de que eventualmente el trabajador podría ir con su carta de despido a solicitar el pago de las indemnizaciones que no se le han pagado dentro del plazo de 10 días hábiles. Y en ese contexto, el recargo es de hasta un 150% en sede judicial. Entonces, incluso se podrían incrementar hasta un 150% si ustedes no pagan dentro de los 10 días o no pagan dentro de estos 10 días más estos 3 días hábiles en caso de que el trabajador no diga nada respecto del finiquito electrónico. Entonces, como vemos, ya el finiquito va perdiendo todo el poder que tenía antes, porque tenemos que pagarle de todas maneras al trabajador. No existe ninguna posibilidad de retener los pagos para que el trabajador firme. Si el trabajador no firma el finiquito, el trabajador se va con la plata y a él no le importa no firmar el finiquito. Por otro lado, eso no significa que la relación laboral no esté terminada, pero el riesgo nos acompaña por 6 meses, por el tema, por ejemplo, de una acción de nulidad del despido, o eventualmente el riesgo nos puede acompañar por 60, 90 días, en caso de eventualmente un despido injustificado, una tutela de derechos fundamentales. Entonces, claro, el finiquito nos deja más tranquilos, sin embargo, como lo hemos visto, se ha habilitado su efecto, el efecto que tenía antes con la implementación de esta nueva ley. Bueno, respecto a eso, importante también decir que cuando un finiquito se pone a disposición del trabajador de forma electrónica, también se debe poner los montos a disposición del trabajador a través también del sistema de la que maneja la Tesorería General de la República. Y en ese contexto, el dinero lo va a poder retirar directamente el trabajador desde la tesorería si es que acepta las condiciones del finiquito. O eventualmente hace una reserva, pero si firma el finiquito el trabajador, el finiquito electrónico, eventualmente va a poder percibir los montos a través de la tesorería que van a ser previamente depositados por el empleador al momento, por supuesto, de emitir dicho finiquito electrónico laboral. ¿Ya? Ahora, el sistema MIDT es un sistema que pone a disposición la Dirección del Trabajo para todos los usuarios, sirve para poder realizar todos los trámites laborales que establece, por supuesto, esta modernización de la Dirección del Trabajo. La verdad que en este minuto no se pueden hacer todos y cada día aparecen nuevos trámites. ¿Y qué se necesita para ingresar? RUT y clave única. ¿Ya? Aquí es relevante, por ejemplo, hay 3 perfiles de MIDT. Uno puede acceder como trabajador, como empleador y como dirigente sindical. Y en el caso del empleador hay una distinción entre persona natural y persona jurídica, considerando cuál es la estructura societaria del empleador en ese contexto. Y en el caso de la persona jurídica siempre actúa a través de representantes laborales electrónicos, los que deben ser registrados previamente en el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, es importante también establecer quién tiene el control de esta plataforma, porque en esta plataforma se pueden hacer muchas cosas, que puedan perjudicar de manera patrimonial al empleador, y por esta razón es importante tener un control respecto de los representantes laborales electrónicos y del manejo de las claves de estos representantes para efectos de emitir los documentos laborales electrónicos. Bueno, del punto de vista práctico, cómo se ingresa a través de la Dirección del Trabajo. Aquí hay una ventanita en la parte superior derecha donde dice MIDT, uno ingresa y aparece entonces esta pantalla en donde puede ingresar a través del inicio de sesión a través de la clave única, y nos lleva a esta pantallita, por supuesto, del RUT, donde se ingresa el RUT y la clave única. Y ahí aparecen los 3 perfiles: trabajador, empleador y dirigente sindical. Bueno, hay muchas personas que pueden tener al menos 2 perfiles. O sea, por ejemplo, puedo ser trabajador y empleador como representante
como representante del empleador, ¿cierto? Entonces, bajo esa línea, como trabajador voy a tener mis documentos laborales personales y como empleador puedo manejar, digamos, los documentos del empleador al que representa. Asimismo, un dirigente sindical también puede tener un doble perfil de trabajador y dirigente sindical. Y en ese contexto se pueden hacer muchos trámites. Básicamente, contratos de trabajo, suscribir contratos de trabajo, puedo hacer denuncias. Las denuncias que antes se tenían que hacer en la inspección de trabajo ahora se pueden hacer aquí, y es sumamente fácil dejar constancia y denuncia ante la inspección y realizar consultas directas, ¿ya? Y en general se puede hacer, se pueden recibir y enviar información a la autoridad administrativa respecto de los trámites que están en desarrollo. Respecto del perfil del empleador, como les decía, aparece el perfil del empleador individual y al empleador de persona jurídica, y dependiendo si yo como trabajador, como representante del empleador estoy registrada en el Servicio de Impuestos Internos como representante, voy a aparecer en el perfil de empleador de persona jurídica y voy a poder gestionar los documentos que emite esa determinada persona jurídica. ¿Ya? Se inicia, por supuesto, la sesión. Esta es la administración de los representantes laborales electrónicos que se debe hacer en la página del Servicio de Impuestos Internos, con la clave del Servicio de Impuestos Internos, y se debe determinar, por supuesto, en la página, ingresando con la información, por supuesto, del empleador, que reconoce al representante como representante de la empresa, ¿ya? Y se agrega la información que se requiere. La interfaz de todas las plataformas es muy amigable, y en realidad se entiende lo que se está solicitando, entonces tampoco es necesario hacer como un tutorial de qué poner en cada caso. Finalmente es muy intuitiva la forma en la que requieren la información y que se puede incorporar al sistema. Entonces, es importante tener presente que, y por eso la relevancia, de la tramitación y de quién maneja la clave del sistema. Es muy importante que tengan presente que los documentos que se emitan por parte del empleador, o los documentos que los trabajadores realicen, o las acciones que realicen los trabajadores a través de la plataforma, tienen la misma validez que las acciones que se realizan por vía presencial, ¿ya? Entonces, en ese contexto, porque están firmadas digitalmente, asociadas a la clave única respectiva, y ello genera una gran responsabilidad, sobre todo para aquellos trabajadores que manejan las claves de representantes, o directamente los representantes que manejan claves asociadas a una persona jurídica. Eventualmente a este tipo de trabajadores se les debiera incorporar cláusulas que tengan que ver con la confidencialidad del manejo de esta clave en particular, dado el contenido crítico de la información que se maneja en la plataforma. Nuevamente, la relevancia del perfil del usuario: en el caso de los trabajadores, pueden renunciar voluntariamente, pueden hacer constancias laborales, pueden hacer declaraciones juradas, pueden iniciar reclamos, comparendos, pueden realizar denuncias. En el trámite de los empleadores pueden emitir contratos de trabajo, finiquitos laborales, constancias laborales, como por ejemplo, este trabajador no llegó hoy día, ir registrando los atrasos, que también eso es sumamente relevante para efectos de un eventual despido posterior por incumplimiento grave, etc. Se mantiene el registro de contratos con personas con discapacidad, también para la ley de inclusión, cumplimiento de los requisitos de las dotaciones de personas con discapacidad. Luego también se pueden presentar reconsideraciones administrativas de multa, que eso también es una plataforma que se abrió para efectos de consultar las multas vigentes y ver cuáles son las que se pueden reconsiderar. Y para los dirigentes sindicales, bueno, aquí los dirigentes sindicales, su principal ventanilla es reclamo y comparendos de conciliación, ¿ya? Pero también tienen
posibilidad de emitir certificado de composición de directorio, certificados de delegados sindicales, pueden pedir mediaciones laborales y pueden pedir directamente asesorías a la dirección del trabajo. Entonces, en ese sentido, se facilita y se acerca a la autoridad a los administrados, en este caso a los trabajadores, al empleador y a los dirigentes sindicales, sin perjuicio de las otras críticas que puedan tener a la pérdida de valor de ciertos documentos que ya hemos analizado. Bueno, para efectos de emitir el finiquito, el empleador tiene que estar habilitado a través de sus representantes legales o directamente si es una persona natural. El trabajador debe haber sido contratado a partir del 1 de enero del 2011, o sea, todas las contrataciones anteriores no se pueden despedir, o sea, no se les puede emitir finiquito electrónico porque el sistema no lo permite. El sistema solamente permite emitir finiquitos de trabajadores que están contratados a partir del 1 de enero del 2011. Porque, bueno, tiene esa limitación, en este contexto tiene esa limitación, y de hecho no permite el banner establecer una fecha anterior a esa, así que no es posible. Y también otra cosa que es relevante, que el empleador esté al día en el pago de las cotizaciones previsionales, y esta plataforma lo revisa de forma inmediata. Es decir, que si el empleador no está al día en el pago de las cotizaciones previsionales, el finiquito no se va a aceptar como propuesta. La rechaza el sistema y no se puede emitir un finiquito a través de esta plataforma. Y bueno, que el trabajador posea una cuenta bancaria de la cual sea titular, ¿ya? Entonces, todos estos requisitos permiten que el empleador plantee una propuesta al trabajador. Cualquiera de estos requisitos que no se cumpla va a acusarlo el sistema, porque el sistema, uno hace una propuesta, el sistema tiene un plazo de verificación de un par de horas, y luego rechaza o presenta la propuesta al trabajador. Paola, en este sentido, ¿sí? ¿Sí? dicen acá que por lo que tú estás diciendo, entonces no sería posible seguir haciendo los finiquitos como preguntan acá a la antigua modalidad. ¿Sería No, que sí se puede? Sí, sí se puede. O sea, que son plenamente válidos los finiquitos por la vía presencial a través de notario, cumpliendo con los mismos de siempre, los mismos requisitos de siempre. Lo que hace esta ley es generar un nuevo finiquito, que es el finiquito electrónico. Y este finiquito electrónico tiene estos otros requisitos. Yo creo que con el tiempo, eventualmente, Cecilia, pero yo creo que muchos años más adelante, vamos a lograr que los finiquitos sean solamente por la vía electrónica, pero entendiendo todas las dificultades que tienen que ver con la formación digital, digamos, de los chilenos en general, con las generaciones más antiguas también, porque esto es un cambio intergeneracional que también afecta, digamos, a las generaciones más antiguas, que tampoco se han familiarizado con el desarrollo de este tipo de plataformas. Yo creo que este periodo va a hacer convivir de todas maneras el finiquito que se suscribe de forma presencial con el finiquito electrónico, ¿ya? Ambos son absolutamente válidos, y de hecho el empleador puede emitir un finiquito electrónico y el trabajador puede negarse a firmarlo, entonces el empleador tiene la obligación de hacer otro finiquito de manera presencial, ponerlo a disposición del trabajador en una notaría, ante la inspección del trabajo, etc. O sea, siempre existe esa posibilidad, esa posibilidad no se cierra. Pero lo importante es, por ejemplo, lo práctico que puede ser poner a disposición del trabajador un finiquito de manera electrónica, que el trabajador lo pueda firmar, ese trabajador que ustedes despiden, que se va porque terminó la obra, porque terminó la faena, en este caso la faena transitoria, no sé, de cosecha, y el trabajador se desaparece y no lo ven más en un par de meses. Entonces, en ese contexto es fácil para el trabajador con un clic firmar este finiquito y recibir la plata en su cuenta corriente, en su cuenta bancaria. ¿Ya? ¿Ahora hay un plazo para pagar el finiquito? ¿Es sí, el mismo plazo para el los mismo, físico? es el mismo plazo, 10 días corridos. El punto es cuando tú emites un finiquito electrónico,
y el trabajador no responde en los 10 días, la ley te da 3 días más para poner a disposición del trabajador un finiquito presencial. Ese es como el plazo que se amplía, digamos. Pero si tú pones a disposición del trabajador un finiquito electrónico no sé, el día 3, y te lo rechaza el día 5, entonces tú tienes esos otros 5 días para poner a disposición del trabajador un finiquito presencial. Ok. O sea, siempre existe la posibilidad, pero el plazo siempre es de 10 días, y por eso yo les digo que la obligación es de poner a disposición del trabajador el pago de los montos ya ofrecidos en la carta de despido y las indemnizaciones por término de la relación laboral, y además también de poner a disposición el finiquito. Entonces el trabajador, dentro de todo este plazo, o sea, y después dentro de los 3 días tú pones a disposición del trabajador un finiquito presencial y el trabajador no lo firma, tú de todas maneras tienes la obligación de pagar las indemnizaciones que se ofrecen en el finiquito en cualquier parte, y esas indemnizaciones se tienen que pagar sí o sí, porque existe el riesgo de que el trabajador, con su carta de despido como título ejecutivo, vaya al tribunal y diga, ¿sabe que no me han pagado? Y aquí está entonces, y ahí ustedes, por supuesto, y ahí el juez tiene la facultad de incluso incrementar las indemnizaciones en hasta un 150%. Entonces es súper importante que distingamos lo que es poner a disposición del trabajador el finiquito y la obligación propia del empleador de pagar las indemnizaciones dentro del plazo de 10 días corridos desde la separación del trabajo. Sí, eso O es. sea, sí, entonces tiene que estar todo normalizado para poder hacer el finiquito, porque acá me dicen si solamente las cotizaciones pueden estar solamente declaradas al momento del Claro, finiquito. es que en ese caso, cuando las cotizaciones están declaradas, cuando las cotizaciones no están pagadas, se sugiere, por supuesto, la firma de un finiquito presencial, porque no te va a permitir el sistema un finiquito electrónico. Entonces, y emitir un finiquito presencial significa, obviamente, y ahí tú puedes acompañar la declaración de las cotizaciones, pero de todas maneras tienes que pagarlas lo antes posible, puesto que se podría considerar que ese despido es nulo si es que no están pagadas las cotizaciones al término de la relación laboral. Ya es súper importante que una cosa es que estén declaradas, pero hay que pagarlas a la brevedad posible cuando se decide terminar la relación laboral con un trabajador. Porque ese es otro riesgo, que es un riesgo judicial, y que es el riesgo de siempre. Si tú no pagas las cotizaciones cuando el trabajador, cuando termina la relación laboral con el trabajador, entonces finalmente lo que pasa es que ese despido no es nulo, y significa que el trabajador va a seguir devengando sus remuneraciones hasta que tú pagues todas las cotizaciones que le debes. Y eso lo podría cobrar a través de una acción judicial hasta 6 meses después del término de la relación laboral. Entonces, mucho tiempo el riesgo. Sí. Paola, y ya que estamos hablando de finiquito, de despido, también podemos hablar de contrato, porque hay preguntas, ¿sabes qué? Que hay muchas que se repiten y tienen que ver con los anexos de contrato. Si ¿Ya? cada anexo de contrato, porque hay muchos trabajadores que tienen muchos anexos de contrato, se Sí. deben subir también a la plataforma, cada anexo. Sí, cada anexo. Es terrible, yo lo sé, operacionalmente es terrible, pero cada anexo de contrato debe ser subido a la plataforma. Y por esa razón, a mí me parece que una forma, digamos, de disminuir esa papelería, porque es una doble función, o sea, yo tengo que primero hacer un anexo de contrato, después que el trabajador lo firme, que andar detrás del trabajador, y finalmente, después tengo que ir a la plataforma y transcribir ese contrato en la plataforma, o subirlo, y después subirlo íntegramente. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que es como mucha tarea. ¿Qué es lo que yo sugiero bajo esa línea? Es extender el anexo de contrato en la plataforma y que el trabajador lo firme a través de su clave única. Entonces, al final, es una sola tarea, no son 3. Y ahí hay otra cosa más, porque nosotros no podemos obligar a los trabajadores a que firmen. Nosotros tenemos que, eventualmente, si nosotros ponemos a disposición del trabajador un contrato de trabajo y el trabajador no lo quiere firmar,
tenemos el plazo de 15 días para avisarle la inspección del trabajo, para que intervenga y lo obligue a firmar, ¿cierto? Por un tema de obligación de escrituración. En este caso, vamos a tener la constancia de que nosotros dentro del plazo pusimos a disposición del trabajador el documento laboral para ser firmado. Ahí está en la plataforma y el trabajador se ha negado a firmarlo. ¿Ya? Eso sí que no es una opción para el trabajador. Es decir, el trabajador no podría decir, no, yo quiero firmar un contrato original, un contrato en formato papel. Esa opción no existe para el trabajador, como si existe para el finiquito, no. Esa opción no existe para el trabajador. El trabajador, si tú le pones un contrato a disposición en la plataforma, tiene la obligación de suscribirlo en esa forma. Por eso es tan importante el registrar los correos electrónicos, por eso que se sube o se eleva, digamos, a nivel de esencial el correo electrónico que debe ser registrado por parte del trabajador en cada uno de los contratos de trabajo. ¿Qué pasa si el trabajador declara que no tiene correo electrónico? No, es que tiene que registrar un correo electrónico, si no tiene que generar. Ok. Si no tiene que generarlo, porque es obligación del empleador registrar un correo electrónico. ¿Se conseguirá uno? Aquí no va a venir la policía de los correos electrónicos. El trabajador tiene la obligación de señalar un correo electrónico en su contrato de trabajo. Es como tener la obligación de informar tu fecha de nacimiento. ¿Ya? Bueno, pero es que no sé, porque todos tenemos fecha de nacimiento. Pero domicilio. Tiene la obligación de señalar su domicilio. No, pero es que el trabajador no tiene un domicilio porque vive un tiempo acá. No, él tiene la obligación de fijar su domicilio en el contrato de trabajo. Asimismo, tiene la obligación de fijar su correo electrónico en el contrato de trabajo. ¿Cómo lo gestione él? Eso ya es responsabilidad del trabajador. Yo entiendo cuál puede ser el perfil y a dónde va la pregunta, pero esta exigencia no tiene excepciones, Cecilia. Entonces, en ese contexto es sumamente importante tener esa regla rajatabla. Si tenemos un trabajador que tenga más, no sé, que pueda tener hasta 60, 70 años y que no tenga manejo, digamos, de plataformas digitales o de casillas de correo electrónico, etcétera, tendrá la del hijo, tendrá la de alguien más joven, tendrá la de, no sé, pero es obligación del trabajador proveer esa información, pero es obligación del empleador requerir esa información y consignarla en el correo electrónico, en el contrato de trabajo. Sí. Y ya para que tú puedas continuar, te dejo una última pregunta que tiene que ver con, tú hablaste recién de cómo hacerle como un seguimiento también al trabajador, ¿no es verdad? En cuanto a los atrasos, etcétera, que también forman parte de su historial. ¿Ah? Pero ¿qué pasa con los trabajadores que tienen el artículo 22? Ya, pero es que para el tema de los trabajadores con artículo 22, por ejemplo, tú podrías dejar constancia, no te digo denuncia, constancia, en la inspección del trabajo de que tal trabajador en algún momento faltó una reunión importante, porque trabajadores con artículo 22, porque hay un muy malentendido. Bueno, en primer lugar, los trabajadores del artículo 22 son todos, porque el artículo 22, el inciso primero, establece la duración de la jornada de trabajo 45 horas, y el inciso segundo establece la excepción. Entonces, eso es una precisión técnica, pero finalmente estamos hablando de los trabajadores que están exentos del límite de jornada de 45 horas semanales. A eso nos referimos particularmente. Y respecto de esos trabajadores, el hecho de que estén exentos del límite de jornada de trabajo no significa que ellos no estén obligados a asistir a su lugar de trabajo y a cumplir con sus obligaciones, o que algún día puedan ir a trabajar y otro día no. La exención del límite de jornada tiene que ver con el cargo de responsabilidad que detentan, y considerando que detentan este cargo de responsabilidad, tienen que, las 45 horas semanales no bastan para desarrollar sus funciones. Ellos tienen que dedicar todo el tiempo necesario para ejecutar las labores a conformidad de su empleador. En ese contexto, por supuesto, si tenemos un trabajador que
tiene que presentarse todos los días a trabajar porque hay reuniones de coordinación a las 8 de la mañana, porque todos los trabajadores tienen jornada de trabajo que se inicia a las 8 de la mañana y la primera reunión es con esta persona que está exenta del límite de jornada, esta persona tendrá que asistir todos los días a las 8 de la mañana a esa reunión. Entonces, ¿qué pasa con estos trabajadores que eventualmente están exentos del límite de jornada? Dejar constancia respecto de las faltas en el cumplimiento de las funciones. Es decir, a lo mejor él no está obligado a llegar a las 8 de la mañana, porque no tiene horario, pero sí está obligado a asistir a estas reuniones de coordinación. Entonces, la constancia tiene que ir en ese sentido. Inasistencia a reuniones de coordinación que son propias o son responsabilidad del cargo que ejerce. ¿Se entiende, no? Entonces, ahí vamos haciendo la distinción y vamos creando, por supuesto, la instancia para determinar cuáles son las responsabilidades y cómo se ejercen las obligaciones de este tipo de cargos que no están sujetos a jornada de trabajo. Por otro lado, también en el contrato de trabajo se podría determinar que se requiere la presencia del trabajador al menos de lunes a viernes o de lunes a sábado, que son los días en que el trabajador debe, en la que la operación funciona y que tienen que estar, y que están todos los trabajadores prestando servicio, y se requiere, por supuesto, el que tiene mayor responsabilidad dentro de esa operación. Entonces, se puede requerir la presencia de lunes a viernes, lo que no se puede determinar es decir, por ejemplo, este trabajador tiene que llegar todos los días a las 7 de la mañana, este trabajador tiene que llegar todos los días. Claro, el trabajador que ejerce este tipo de cargos también tiene la posibilidad de administrar su tiempo en la medida en que su cargo se lo permita. Es decir, tenemos un trabajador con artículo exento del límite de jornada de trabajo, que ejerce labores, por ejemplo, el día anterior hasta las 12 de la noche, no le vamos a pedir que llegue a las 6, 7 de la mañana al día siguiente, considerando que está, digamos, respondiendo a una emergencia, etcétera. Salvo, por supuesto, que la emergencia continúe. Pero es un criterio un poco más abierto, Cecilia, pero tiene que ver, si bien está vinculado a los horarios, no hay que malentender que los trabajadores que están exentos del límite de jornada tienen más libertad respecto del desarrollo, tienen más libertad respecto de cómo organizan sus funciones, pero no de la forma en que la realizan, particularmente cuando son operaciones continuas, como por ejemplo en el ámbito agrícola, que se requiere que las personas que tienen estas exenciones de jornada, eventualmente la presencia de ellos es importante para efectos de desarrollar las labores más básicas, de organización sobre todo. Ellos organizan, controlan equipos de trabajo, entonces es necesario, por supuesto, que estén presentes en esa organización, en esa coordinación, que estén vinculados, incluso por vía remota también es posible. Lo importante aquí es asociar la obligación a la ejecución de sus funciones más que a los horarios. ¿Se entiende? Espero haber respondido esa pregunta. Sí quedó, por lo menos, yo creo que sí quedó contestada. Muchas gracias. Y sigue con tu... Aquí vamos a terminar como a las 3 de la tarde, ¿ah? Sí, por eso ya no te voy a ir interrumpiendo más. Sí, bueno, el modelo de visibilidad del finiquito, este finiquito aparece en el sistema. Así aparece el finiquito luego. Bueno, lo que les quería comentar. La carta de despido, entonces, tenemos que siempre informar en los párrafos que están, digamos, destacados con amarillo, debemos siempre informar que el finiquito está a disposición del trabajador, que si él lo rechaza, pondremos un finiquito a disposición de manera presencial, que en cualquier minuto podrá realizar, por supuesto, la reserva de acciones que determine. Entonces, todos estos requisitos tienen que estar incorporados, todas estas menciones tienen que estar incorporadas en las cartas de despido. Ahora, ya, o sea, a pesar de que le van a restar poder liberatorio al finiquito, finalmente esa es una obligación legal que el empleador no puede desatender. Bueno, y vamos a
avanzar en esto, respecto, aquí yo lo que les comentaba antes respecto del comprobante de rechazo de la propuesta del trabajador, así aparece el comprobante de rechazo de la propuesta del trabajador, entonces nosotros tenemos que ponernos a disposición de, debemos poner a disposición del trabajador el finiquito. Aquí hay dos cosas importantes. El trabajador rechaza la propuesta y automáticamente puede incorporar un reclamo ante la inspección del trabajo señalando cuál es su disconformidad con el término de la relación laboral, con eso. Entonces, en base a eso, se genera automáticamente el reclamo ante la inspección del trabajo y luego viene el comparendo de conciliación. ¿Ya? Entonces, esto es automático, este sistema va, y luego se agenda la hora del comparendo, el día del comparendo, y esto va siendo automático. Entonces, aquí eventualmente podrían generarse una gran cantidad de comparendos de conciliación. Respecto de las reconsideraciones de multa, también se pueden hacer dentro del sistema, se pueden reclamar por vía administrativa y por vía judicial, y en ese sentido también es importante, es sumamente importante, como decía Marcelo, el tema de los plazos para la notificación están establecidos en la ley y son fatales, es decir, pasan los plazos y ya no hay nada que hacer y la multa queda ejecutoriada, y aquí lo único que quedaría es pagar a la Tesorería General de la República. Entonces aquí lo relevante es que ustedes como empleadores revisen en primer lugar, ¿quiénes son sus representantes legales electrónicos registrados en el Servicio de Impuestos Internos? En segundo lugar, ¿cuál es el correo electrónico que ustedes tienen registrado en el portal de MIDT para efectos de que lleguen todas las comunicaciones de la autoridad administrativa? Porque ya no les van a llegar las cartas certificadas que llegaban antes con las multas, van a llegar toda esta casilla. Y la sugerencia particular es que la casilla no sea asociada a un cargo, sea una casilla, por ejemplo, notificaciones de tal empresa. Y en ese contexto, entregar esa notificación, y que esa casilla de correo electrónico la maneje un grupo relevante de trabajadores del área de recursos humanos para que alguno de ellos, o todos, levanten las banderitas respecto de las notificaciones de multa, porque los plazos se comienzan a contar desde que el fiscalizador envía ese correo electrónico. Entonces, es sumamente relevante que esas multas no pasen sin pena ni gloria y las encontremos en spam o las encontremos en otro lado, y finalmente después de un tiempo nos encontremos con un cobro ejecutivo ante la Tesorería General de la República, que lo que podría generar eventualmente son retenciones de impuestos, eventualmente ante una devolución, etc. Entonces, en ese contexto, les sugiero que la primera revisión que tengan que hacer como empleadores es revisar quiénes son sus representantes legales en el Servicio de Impuestos Internos y luego revisar quiénes son los representantes legales de cada empresa en el portal de la Dirección del Trabajo y registrar un correo electrónico corporativo, pero que no sea asociado a ningún cargo ni a ningún trabajador en particular. Recientemente vi el caso de una trabajadora que tenía registrado su correo electrónico corporativo y se fue de postnatal. Y hay 3 multas ejecutoriadas respecto de las que no se puede hacer absolutamente nada porque es responsabilidad del empleador incorporar esa información al sistema. Entonces, y esas multas fueron oportunamente notificadas y el plazo pasó, pero con creces. Así que es muy relevante ese dato práctico, que es lo que tienen que revisar, porque ahora la Dirección del Trabajo está funcionando así. Está funcionando con la notificación a través de correo electrónico. Y eso facilita mucho más la comunicación con la autoridad, porque de todas maneras, si es que eventualmente uno necesita más tiempo, puede mandar un correo electrónico, puede comunicarse telefónicamente con el fiscalizador, y se puede hacer un acercamiento un poco más humano a la persona que está fiscalizando, y un poco más fluido también. Y si bien los fiscalizadores son personas que se ajustan a procedimientos, en algún grado también aplican un criterio respecto, sobre todo cuando piden mucha documentación o cuando piden documentación que está siendo, o cuando piden información que está siendo, digamos, revisada por parte del empleador, ellos en cierta medida también acceden a la ampliación de los plazos, dependiendo también, por supuesto, de sus agencias.
Y bueno, y aquí se puede hacer la solicitud, como les decía, hacer solicitud de recursos administrativos de multa, se puede enviar el detalle, se adjuntan los documentos que van digamos, a sustentar que el hecho de que la multa está mal cursada, eventualmente, si ustedes quieren alegar eso, o que la corrigieron y que por favor les hagan una rebaja, etc. Entonces, bajo esa línea se incorporan y el trámite también es un poco más fluido en este caso. Entonces, si bien quedan muchas cosas, muchos detalles, ya nos pasamos mucho de la hora, y yo me imagino que hay estas preguntas, nosotros estamos disponibles para responderlas por correo electrónico, pero les agradezco su atención, les agradezco su tiempo, y espero que haya sido de utilidad. Cualquier duda, como les digo, quedan muchas cosas entre medio, el sistema todavía está en pañales, y esperamos que pronto termine de desarrollarse para efectos de que exista más claridad y más seguridad, certeza para el empleador respecto de las comunicaciones que son tan relevantes en el ámbito patrimonial del empleador. Así que eso, Cecilia, por mi parte. Muchas gracias, Paola, por tu intervención, ¿no es verdad? Exactamente, estamos como, ya casi vamos a cumplir las 2 horas y sabemos que esto da para mucho porque tenemos muchas preguntas y siguen llegando. Entonces lo que vamos a hacernos un compromiso de responderlas y enviarlas en forma general a todos por correo electrónico, junto también a este video, porque si no podríamos estar aquí hasta mañana en la mañana, porque sabemos que hay bastantes preguntas y no queremos que nadie se quede sin sus respuestas. ¿Te parece, Paola, si lo hacemos? Y Marcelo, también responder, porque tenemos bastantes preguntas, responderlas vía correo electrónico, o bien lo hacemos un Word, y ese Word se envía en forma masiva a todos con las respuestas. Claro, porque como te decía Cecilia, yo creo que salen muchas cosas en estos webinars que muchas veces no están vinculados exclusivamente a la materia específica, porque uno tiene que buscar una determinada materia en la cual poder desarrollar digamos, la información y las preguntas. Y quizá ustedes como AgroCap, ASOEX, pueden identificar de las preguntas o de los requerimientos de los usuarios cuáles son las otras materias que ellos quieren abordar ya de manera específica, ¿ya? Porque obviamente en estas instancias no podemos resolver todos los problemas particulares que presenta cada empresa. Entonces, yo creo que lo más saludable es que ustedes como AgroCap hagan una agrupación de las preguntas y nosotros le damos la información general. Yo siempre en estos cursos soy bien cuidadoso en que uno responde primero con la información que le entregan, y en segundo lugar, muchas de esas preguntas o casos también requieren un análisis más específico. Ahí, por ejemplo, estoy viendo si existe algún pronunciamiento de la DT respecto a la obligación del trabajador de tener un correo electrónico. La verdad que claro, se establece, pero en la medida de que sea posible. Pero recordemos que hoy día la ley exige que en el contrato de trabajo se establezca un correo electrónico del trabajador. Ahora, ¿cuál es ese correo? El que él diga, el que él informe, y por lo tanto ya es una responsabilidad del trabajador designar un correo electrónico. Entonces, claro que acá hay muchas brechas, pero obviamente si alguien dice no tengo correo electrónico, bueno, se dejará constancia que el trabajador declara que no tiene un correo electrónico, pero sí entender que hay exigencias como las que señaló Paola, que hay que cumplir, ¿ya? Entonces, yo creo que algunas preguntas las podemos asumir, pero también entender a los usuarios y a quienes están presentes que muchas veces alguien me preguntaba el tema de la licencia médica, presentada el mismo día que fue despedido. Bueno, ahí hay que analizar la fecha, la hora,
y tomar una determinación. Es difícil poder decir, haga esto, no haga lo otro, sin tener el documento sobre la mesa para poder analizarlo. Entonces también nuestras respuestas van a ser en la generalidad que implica la pregunta, ¿ya? Así que, bueno, quedaremos pendientes y agradecerle la invitación y esperamos a los usuarios, a quienes han intervenido hoy día, nos han acompañado en esta presentación, haberles entregado, junto con Paola, información que les permita a ustedes tener un mayor conocimiento, orientación y también tener un mejor estándar de cumplimiento para enfrentar fiscalización. Bueno, nosotros como ASOEX, Ótica Agrocap y Sinfrut, que es el medio de comunicación de ASOEX, les damos las gracias a ustedes por tan buena presentación. De hecho, acá tengo muchos chats que dicen, ojalá se repitan estas actividades, se pasaron, muy buena presentación. Es cierto, quedó mucho tema, pero podríamos hacer otro webinar. Así que yo les agradezco en nombre de ASOEX, Ótica Agrocap, bueno, y Sinfrut, el habernos brindado este webinar, esta información. Y entonces quedamos en que nosotros les vamos a enviar a los participantes este video, y además vamos a hacer, con Ótica Agrocap vamos a juntar las preguntas de acuerdo al tópico y vamos a darle respuesta. Vamos a enviar las respuestas, que van a ser también muy generales, porque tal como decías tú, cada caso tiene que ser analizado en su contexto, etcétera. Pero sí, con las preguntas que mandaron vamos a enviar algo. ¿Alguna orientación podemos entregar? Sí. ¿Mm? Ok. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos quienes participaron hoy día con nosotros. Y los dejamos invitados a otro webinar con otra temática también de interés para el sector. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao.